Vamos a estudiar la palabra en esta hermosa mañana. ¿Cuántos quieren aprender de la palabra de Dios? Yo le invito a que saque su Biblia y se ubique, alabado sea el Señor, en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, en el capítulo 32, versículo 8. 32:8. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Cuando esté allí puede decir amén. Para mayor reverencia a la palabra del Señor, se coloca sobre sus pies. Dice entonces: te haré entender y te mostraré, o en aquella Biblia dice, te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tremenda palabra, ¿no? Porque los ojos de Jehová están sobre justos y pecadores. Y porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Amén. ¿Cierto? Puede sentarse. Tremendo. Lo primero que el salmista David dice, y lo que habla Dios a través del salmista, es: te haré entender. Cuán difícil es entender los caminos del Señor. Porque muchas veces creemos que los caminos del Señor son un perjuicio para nosotros. A veces creemos que lo que Dios quiere para nosotros es malo. Pero la Biblia a mí me enseña y me dice de que en el corazón de Dios no hay pensamientos de mal, sino de bien. Y la Biblia a mí me enseña que los planes de Dios son mejores que mis propios planes. Que los propósitos de Dios conmigo son mejores que los propósitos, sueños, anhelos que yo tengo para mí. Por eso, cuán difícil es entender los caminos del Señor. Y muchas veces peleamos, muchas veces queremos tomar nuestro propio camino y no queremos que nadie nos diga qué hacer ni cómo hacerlo. Aún desechamos la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo: no hagas esto, no hagas aquello. Y muchas veces yo decido desechar esa palabra para hacer mi propia voluntad. Pero como el hombre no puede hacer su propia voluntad, Dios dice: ahora te voy a hacer entender. ¿Y usted qué cree que cómo nos hace entender el Señor? ¿Cierto? Ya te dio a conocer su palabra, ya te dio a conocer su presencia. Ahora dice Dios: bueno, mira, ya te di la enseñanza. Si no aprendes a las buenas, entonces pues comenzará un proceso en tu vida. ¿Ah? Claro, comenzará la disciplina. Y mira lo que comienza a suceder en nuestra vida, hasta tal punto de que Dios no nos lleva en el proceso que podemos decir realmente estaba equivocado. Porque el hombre siempre espera llegar a los límites de las circunstancias, de los problemas, para poder entender que Dios quiere cosas buenas para nosotros. Y el salmista sigue y dice: te enseñaré el camino en que debes andar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero me llama la atención el por qué el salmista dice: te enseñaré el camino por el cual debes andar.
¿En qué camino estaba el rey? ¿Qué estaba haciendo el rey? ¿Por qué Dios le habla de esta manera? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son ¿qué? Caminos de muerte, de perdición. Y muchas veces nosotros agarramos caminos y creemos que es el camino perfecto, porque tal vez me siento bien, me siento a gusto, me siento contento, me siento alegre, nunca había estado mejor, pero muchas veces no es el camino de Dios. Y dice la Biblia que Dios endereza la senda de nuestros pasos. Y es necesario que Dios enderece la senda de nuestros pasos. Porque la Biblia establece en el capítulo 6 de Génesis que los pies de nosotros van de continuo hacia el mal. ¿Cierto? Amén. Y esto es algo que debemos entender, que a nosotros nos gusta más lo malo que lo bueno, las tinieblas más que la luz. Y por ende el hombre siempre trata de caminar por sendas equivocadas. Y ahora viene Dios y le dice, bueno, yo te voy a hacer entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, pero eso sí, te voy a tener vigilado. No voy a quitar mis ojos de ti, te voy a tener a la vista. Y cada vez que te equivoques, yo voy a enderezar tus pasos. Y yo te voy a disciplinar. Porque Dios al hijo que ama, lo disciplina, lo corrige. Y esto es realmente lo que tenemos que tener en cuenta. Esto es realmente lo que nosotros debemos entender en estos tiempos. Porque los ojos de Dios están sobre nosotros. Ahora, nosotros no entendemos hasta que no estemos viviendo el proceso. Amén. La mamá le dice a la hija, no te cases con ese hombre, que ese hombre no es bueno y no es el hombre para ti. ¿Qué hace la hija? En la noche se va con el muchacho y a los 3 meses viene derrotada, afligida, flaca y llevada, llena de moretones. Y la mamá le dice, yo te lo dije, que ese no era el hombre que tú te merecías. Pero ¿cuándo lo entendió? ¿Cuándo la hija lo entendió? Cuando vivió la experiencia. Por eso muchas veces Dios nos permite vivir la experiencia. Dios muchas veces nos permite vivir el proceso, porque en medio del proceso es que vamos a entender que el camino que llevamos no es el correcto. Amén, iglesia. ¿Qué tal si todo fuera gloria y flores, rositas y pétalos? ¿Enderecería usted el camino? No va a enderezar. Y hay una pregunta, ¿por qué Dios permitirá el sufrimiento? Porque en medio del sufrimiento es que el hombre puede entender los propósitos de Dios. Amén. Y nosotros tenemos el sufrimiento como malo. Pero realmente, si tú te pones a mirar la Escritura, el sufrimiento tiene un propósito bueno en la vida del creyente. Porque en medio de todo el sufrimiento, Dios nos está fortaleciendo, pero no solamente nos fortalece, sino que también nos está enseñando sus verdaderas sendas de justicia. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Por eso en este salmo el rey David nos muestra claramente las intenciones que Dios tiene para con nosotros. Dios quiere mostrarnos la verdadera senda
en el cual nosotros debemos de caminar bajo la supervisión de Dios. Y Dios dice, yo te voy a tener vigilado. Y aunque creemos que no nos ve, Él nos está viendo porque Él es omnisciente y Él es omnipresente, está en todo lugar y lo sabe todo. ¿Qué podremos ocultar nosotros de Dios? Nosotros podemos mostrarnos santos, podemos mostrarnos inmaculados, podemos mostrarnos, ¿verdad?, de una manera resplandecientes, pero realmente Dios conoce nuestro corazón. Él conoce la verdad de nuestro corazón y nada se le puede ocultar a Él y a su nombre. ¿Quién es el que vive? En el capítulo 20, no lo busque, lo lees en casa. En el capítulo 20 del libro de Génesis, gloria al Señor, vamos a encontrar a Abraham. A Abraham. Y te voy a mostrar algo. Abraham había llegado a Egipto y cuando llegó a Egipto miró a su esposa y dijo, ciertamente mi mujer es de hermoso parecer, o sea, es hermosa, wow, yo no sabía que tenía una mujer tan bonita. La pregunta es, ¿por qué cuando llega a Egipto es que la reconoce como hermosa? Mientras tanto, no se había dado cuenta. Pero cuando llega a Egipto y le dice, mira, como tú eres tan hermosa, como tú eres tan preciosa, cuidado, vas a decir que eres mi mujer, ¿eh? Porque como tú digas que eres mi mujer, me matan aquí en este pueblo. Porque ellos no conocen a Dios. Y en el capítulo 20 comienza Abraham a revelar su verdadera naturaleza delante de Dios. ¿Quién era Abraham realmente? Abraham era un siervo llamado el padre de la fe, alguien en lo cual se destaca mucho en las escrituras, pero muchas veces predicamos lo bueno de Abraham, pero no predicamos las falencias que tuvieron los hombres de Dios. Ahora, ¿qué estaba haciendo Abraham? Si Sara era su mujer y le dijo, cuidado, vas a decir que tú eres mi mujer, ¿qué está haciendo Abraham allí? Está mintiendo y está poniendo a Sara que mienta. Y eso revela una naturaleza interna que Abraham tenía. Amén. Una naturaleza que sale a flote en el momento que Abraham llega a Egipto. Y casi Faraón toma a Sarai por mujer. Si Dios no le dice, muerto eres, hubiese estado con ella. ¿Por culpa de quién? Primero, no valoró su esposa. ¿Qué buscaba Abraham realmente? Salvar su propia vida. Y muchas veces esa es una naturaleza de pecado, porque va contraria a la Biblia. Porque la Biblia dice que Cristo entregó su vida por nosotros, para darnos vida juntamente con Él. Sin embargo, Abraham entregó a Sarai para salvarse él. ¿Y cuántas veces nosotros no entregamos a nuestro hermano? ¿Cuántas veces no entregamos a ese ser querido con tal de yo quedar bien? De yo salvar mi propio pellejo. Y esa es una naturaleza que viene del pecado. Y a su nombre. Ah, no, yo no lo hice, fue Julano. Julanito fue. Y yo hago como Pilato. ¿Qué hizo Pilato?
Se lavó las manos, pero sabes que la Biblia dice que eso se llama cohecho. Te lo voy a poner de esta manera. O sea, yo no me robo la vaca, pero mandé a robarla. Y eso se llama cohecho. Y la misma culpabilidad que tiene el que se la robó es la misma culpabilidad que tiene el que manda a robársela. Y si nosotros buscamos el Código Penal, tú te vas a encontrar con eso. Por eso, cuando alguien manda a matar a alguien, tiene más años de cárcel el que manda a matar que el que mata. Porque se llama cohecho. Y Abraham estaba revelando una naturaleza. Y mire lo que comienza a suceder. Nuevamente, después que Faraón se asustó y sacó a Abraham y le dijo, llévate todo lo que quieras y llévate a tu mujer antes que Dios me mate. Dice la palabra que nuevamente Abraham llega a Gerar. Y en el territorio filisteo, y el rey era Abimelech. Y Abraham nuevamente hace lo mismo. Nuevamente vuelve al mismo pecado y a la misma naturaleza. Y nuevamente le dice a Abimelech, es que ella es mi hermana. Pronto llegamos y decimos, Dios me perdonó, ya yo lo confesé y no lo vuelvo a hacer. Pero Abraham volvió a llegar allí, ¿verdad? Y usted puede encontrar en el capítulo 12 y en el capítulo 22, anótelo, no vaya a buscar nada. Yo le cuento la historia. Y nuevamente, Abraham, para salvarse él, para salvar su propio pellejo, entrega a su mujer en manos de Abimelech. Y si no es Dios quien mete su mano, Abimelech se hubiese acostado con Sara. Y nosotros tenemos que entender algo, mi hermano. Hay una naturaleza que está en nosotros y se llama naturaleza de pecado. Y que tarde o temprano Dios tiene que revelarla para que veas que hay algo que tienes que cambiar en tu vida. Aunque tú digas que no tienes pecado, la Biblia dice que el que dice no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y hay una naturaleza que Dios todos los días nos muestra una debilidad, un error, una falencia para que cada día también seamos mejores en Cristo Jesús. Amén. Para los que están buscando Génesis 20, Génesis 12 y Génesis, bueno, sí, de 12, y usted va a leer esos capítulos en su casa y los va a leer profundamente y se va a dar cuenta que a pesar de que Abraham era el padre de la fe, que se tiene como uno de los patriarcas principales, Abraham tenía una naturaleza de pecado como la tiene usted y como la tengo yo. Por eso la Biblia dice que no podemos creernos santos. Y no podemos decir yo no cometo errores. Y no podemos decir yo no peco. Y no puedo decir yo no hago aquello. ¿Cierto? Porque de pronto te tienes que beber 2 vasos. Amén. La mayoría de la gente que juzga, señala, critica el pecado en los demás, al tiempo lo ve usted haciendo lo mismo. Amén. ¿Y quién es el que vive? Porque Dios prueba las palabras de la boca del hombre. ¿Quién es el que vive? Váyase a Génesis capítulo 20, versículo 11. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando nosotros oramos, decimos Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 patriarcas santos. Pero cada hombre que hay en la Biblia tiene errores. Porque la Biblia te muestra que el único perfecto
sin pecado, sin mancha, sin errores, se llama Jesucristo. ¿Se llama cómo? Jesucristo. Por eso, si yo me parara aquí en el altar y dijera, yo soy un hombre íntegro y sin tacha, me estaría condenando. Es una condenación para mí, porque estoy olvidándome que hay un Dios que todo lo ve y que ante Él nada puedo ocultar. Amén. Génesis 20:11 dice, mira lo que contesta Abraham. Pues simplemente pensé, aquí no hay temor de Dios, y que me matarán por causa de mi mujer. Tremendo, ¿eh? O sea, que la maten a ella. Hagan todo lo que quieras con ella, conmigo no. Igual pasan estos días, hermano. Y por eso la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe. Se nos está olvidando qué es el verdadero amor. A la gente le importa perjudicar al otro. Le importa hablar mal del otro. Y hoy en día vemos a gente que se dedica a hablar mal de todo el mundo. A criticar y a murmurar. Siempre lo ve uno en la misma circunstancia y en la misma. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de cristiano soy si mi vida me la dedico es hablar mal? Hay gente que se siente a hablar mal de los pastores. Si usted ve algo, cállese la boca. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano, dice la Biblia, que Dios va a hacer justicia. Y que Él no tiene al culpable por inocente. ¿De qué me tengo que provocar si la hermana está cometiendo un error? Cuando yo sé que tarde o temprano Dios va a hacer un juicio. Y Dios va a traer una reprensión. ¿Me preocupo? No me preocupo. Oro, pero hay gente que no ora. Hay gente que tiene el ministerio de la regadera. ¿Usted sabe cuál es el ministerio de la regadera? ¿Qué hace una regadera? Riega. Amén. Las cosas se llevan a Dios. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Entonces, aquí hacemos lo que Abraham hizo. Que hagan lo que quieran con Sara para yo librar mi pellejo. O sea, después que yo quede bien, lo demás no importa. Y hay gente que anda haciendo esto, hermano. Tratando de quedar bien, pero a costa de hacer quedar mal a otro. Cuando la mujer se separa del hombre, ¿qué dice? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? Si le preguntas a ella quién es el malo, ella dice. Y si le preguntas a él, ¿y por qué? Porque cada uno está tratando de quedar bien. ¿Cierto? Y a su nombre. Cada uno está tratando de quedar bien. A costa de hablar mal del otro. ¿Quién vive? Y a su nombre. En los primeros 7 capítulos del capítulo 21 del libro de Génesis, los primeros 7 versículos vemos una promesa del pasado de Abraham. Dios le había prometido a Abraham, ¿qué le prometió? ¿Cuál fue la promesa? La promesa fue un hijo. Una promesa que Dios le había hecho y se había demorado mucho en cumplir. Ahora, hay veces que las promesas de Dios no se dan así. No. Las promesas de Dios tienen su tiempo. Y a su nombre. Y en el mismo capítulo 21, en los versículos 8 al 21, tenemos otro acontecimiento alrededor de la familia de Abraham. Ya Dios había dicho que le iba a dar un hijo
y que le iba a dar un hijo a través de Sara. Pero la Biblia dice que Sara ya no menstruaba, ya no tenía el periodo. Y científicamente, médicamente, una mujer que no menstrua es una mujer que no puede salir embarazada. Amén. Pero hay otro acontecimiento sorprendente aquí. Sara, al ver que su periodo se había ido y que ya Abraham era de avanzada edad, ¿cierto? Le dice, oye, ven acá. Tú tienes que tener otra mujer. Yo no te puedo dar ese hijo que Dios te prometió. Entonces tómate a otra mujer para que a través de la otra mujer tengas el hijo de la promesa. Oye, ¿qué sale a flote allí? Porque Sara es madre de multitudes. Escúchame. Y Sara, la Biblia la muestra como una mujer de mucha sabiduría. Pero Sara ahora le dice, bueno, asegúrate de que tengas ese hijo. Abraham y Sara intentaron cumplir la promesa de Dios a través de un pecado. Y a su nombre. ¿Están cometiendo un error o no están cometiendo un error? Si Dios lo prometió, ¿Dios lo qué? Lo cumple, porque no es hijo de hombre ¿para qué? Ni para arrepentirse. Entonces, aquí hay un episodio de incredulidad. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. ¿Y qué pasó? ¿Para dónde le cogió la fe? Porque al lugar de decir, no, Sara, Dios me dijo que me iba a dar un hijo a través de ti y yo lo creo y lo espero. No, él apenas dijo, no es que es Agar la egipcia. Santo. Aleluya, Sara, tú sí eres sabia. ¿Ah? ¿Por qué no apeló a su fe? ¿Por qué no dijo, no puedo? Dios me dijo que era a través de ti y yo no voy a hacer eso. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No, él enseguida dijo, ay papá, este bollito es mío y tengo el permiso de la mujer. Imagínate tú, gloria a Dios. Me imagino que iba, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí sale a flote otra debilidad en la vida de esta pareja. Y es una debilidad, primero, él muestra una debilidad de la carne. Y segundo, muestra una incredulidad. El padre de la fe. ¿Y cuántas veces nos desesperamos nosotros? Dios lo prometió, pero nosotros no esperamos el tiempo de Dios. Nosotros no esperamos que Dios haga lo que tiene que hacer, sino que nos adelantamos a los hechos y comenzamos a cometer locuras como la que Abraham está haciendo. La Biblia dice que todo debajo del sol tiene su tiempo. Y que no acontece nada sin antes ser la voluntad de Dios. Y muchas veces intentamos ayudar a Dios. Y una vez, me acuerdo que un hermano me dijo, pastor, tengo una promesa. ¿Y cuál es la promesa, varón? Dios me va a regalar un carro. Ya me lo profetizaron. Oye, gloria a Dios, aleluya. A la semana lo vi en el carro. Yo le dije, oye hermano, te felicito. Dios te regaló el carro, dígame, y el medio por el cual cogí un préstamo en el banco. Yo le dije, hermano, lo siento mucho, pero ahí Dios no actuó. ¿Cómo así? Si Él fue el que permitió todo.
Tú lo verás. A los 3 meses ni carro y la deuda, porque tuvo que vender el carro para pagar la deuda del banco y quedó con más deuda. La Biblia dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Cuando Dios te va a dar algo, te lo da y tú no tienes que hacer locuras. Amén. ¿Y quién es el que vive? Tú no tienes que hacer locura. Dios te va a dar lo que te tiene que dar. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Bríndale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo lo que está viviendo, lo que la Biblia narra. Y yo no sé si algún día lo hubiese escuchado, pero la Biblia está hablando de alguien muy importante en las Escrituras. Por eso la Biblia dice que no tenemos que poner la mirada en el hombre, sino en Cristo Jesús. El hombre te falla, pero Cristo nunca te falla. Cristo nunca te falla. Por eso hay gente que camina detrás del hombre. Desde que yo nací en el Evangelio, aprendí que yo tenía que caminar para Cristo y no para el hombre. O sea, si se va Él, me voy yo. Entonces mi mirada no estaba puesta en Cristo, sino que estaba puesta en esa persona. ¿Sabes una cosa? Pronto esa persona se va a dar contra el suelo, porque aquel que esa persona creía perfecto no lo es. Y la Biblia dice que pronto, tarde o temprano mostrará lo que realmente es. Porque nosotros podemos aparentar y podemos lograr aparentarlo por mucho tiempo, pero llegará un momento donde Dios mostrará quién realmente somos. Amén. Entonces la decepción es mayor. ¿Cierto? Dígame si es mentira. Y a su nombre. Hay un dicho que dice, una cosa es de novio, pero otra es después de casado. ¿Cierto? A su nombre. Ahora, es sorprendente que las Escrituras no disimulan, no disminuyen ni esconden las debilidades, tropiezos, errores y pecados de los grandes hombres de la Biblia. La Biblia no esconde los errores, la Biblia no esconde los pecados, la Biblia no esconde las falencias de los grandes hombres de la Biblia. Amén. La Biblia expone las debilidades, errores de la vida de Abraham. Pero también es una realidad que la Biblia también dice que nuestra vida también saldrá a flote. Nuestros errores, nuestra falencia, nuestras dificultades van a salir a flote. A su nombre. Y así como Dios en su palabra muestra las debilidades de Abraham, igual Dios cada día nos muestra qué debilidades tenemos nosotros. Ahora, ¿para qué nos está mostrando las debilidades de los hombres de la Biblia? Realmente es para que tú y yo no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y a su nombre. En Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce todo lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Dios conoce todas las cosas. Y Dios quiere que aprendamos del peligro de nuestra propia debilidad. Somos vulnerables. Que todos y cada uno de nosotros somos vulnerables. Y ninguno de nosotros es mejor, ¿verdad?, que el otro. Ese es el error. Yo soy mejor que Julano.
no es que eres mejor, sino que tú pecas distinto a lo que peca el otro. Yo te voy a poner, vamos a ponerte un ejemplo sencillo. Coloquemos dos pecados. Vamos a el que más común, los más comunes que se están dando en estos tiempos. Vamos a poner el pecado de adulterio. Y vamos a poner el pecado de rebelión. Lo vamos a poner en una balanza. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Adulterio o rebelión? ¿Hacia dónde se inclina? La Biblia dice que para ninguno de los dos lados, porque todos los dos pecados son pecados de muerte. Tanto el uno como el otro está mal. Pero tú no juzgas al que se rebela. ¿A quién juzgas tú? Y la gente se levanta contra el adúltero, ¿verdad? Y le da contra el suelo y mejor dicho. Ajá, y el otro. Si la Biblia dice que ambos pecados son dignos de muerte y son dignos de condenación. ¿Por qué? Porque el hombre evalúa según su propio criterio, pero la palabra evalúa de una manera diferente. Amén. La palabra te está diciendo que ambos pecados, ¿verdad?, no heredarán el reino de los cielos. Pero yo me voy más hacia la rebelión, que es menos grave que el adulterio. ¿Y quién te dijo a ti eso? Si ambos dos son graves delante de Dios. Ambos dos le fallaron a Dios y que realmente, cierto, muchas veces aún el que se revela ve al otro como malo. Tenemos que tener muy pendiente esto. Delante de Dios todos los pecados tienen el mismo nivel y todos los pecados, todo lo que se llame pecado, nos quita la vida eterna y nos condena. Así es. Ahora mire esto. Si yo me robo una vaca y usted se roba un alfiler, ¿cuál de los dos es más culpable? O sea, el hecho que tú peques miniatura y yo peque grande, no hay ninguna diferencia en el pecado. Los dos van para el infierno. Yo me robo una vaca, tú te robaste un alfiler, pero el pecado de robo es pecado de robo grande o chichito. Los dos son ladrones y tienen la misma consecuencia. Entonces nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender esta parte, porque aquí lo que está mostrando en la vida de Abraham es que no era mejor que nosotros. Ni nosotros somos mejor que él. Que tenemos falencia, que tenemos dificultades y que las tenemos que poner en las manos del Señor. El hecho de que el pecado que yo cometa sea pequeño, te voy a explicar algo. En la Biblia encontramos dos clases de pecado. Uno que es un pecado visible. El pecado visible es el que todo el mundo ve. El pecado invisible es el que está en el corazón que nadie ve. Pero ambos pecados condenan. Ambos pecados condenan. Y por eso la Biblia dice que las pequeñas moscas dañan el perfume del perfumista y que una pizca de levadura echa a perder y leuda toda la masa. Que las pequeñas zorras dañan el viñedo. Lo pequeño, lo que nosotros no le damos el valor, a veces nos condena más. Amén. Entonces, ¿cómo creernos nosotros perfectos cuando la Biblia dice que ni siquiera el padre de la fe era perfecto? ¿Aló? Y por eso Dios quiere que aprendamos el peligro de nuestra propia debilidad. Más que el mundo, más que el diablo, usted tiene que aprender más que el problema está en usted mismo. Y por eso Pablo le habla, ¿verdad?,
Allí en Corintios 10:12 dice que el que piense que está firme, mire que no caiga. Por eso, mi hermano, porque muchas veces nos creemos fuertes, muchas veces nos creemos santos y muchas veces decimos, yo no peco. ¿Sabes una cosa? De una y otra forma, el hombre constantemente está pecando. Porque la Biblia dice que no hay debajo del sol, no hay nadie sobre la tierra, ¿verdad?, que haga el bien y nunca peque. Y si la Biblia dice que no hay nadie, es porque no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Entonces, al lugar de juzgarnos, al lugar de señalarnos, al lugar de criticarnos, al lugar de apacharrarnos unos con otros, la Biblia dice, ayúdense. Fortaleceos el débil en la fe. Y tenemos que fortalecer la debilidad del hermano. Si el hermano cayó, no es caerle, es ayudarlo a levantar. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y miren, y cuán peligroso es volverse negligente acerca de nuestro propio pecado. Cuán peligroso es convertirnos en permisivos y livianos con nuestro propio pecado. Hay gente que es diestra en ver el pecado en los demás, pero casi nunca lo ve en sí mismo. Hay gente que es experta en mirar el pecado en cada uno, pero casi nunca lo ve en sí mismo. Qué tremendo, ¿no? Casi nunca lo ve en sí mismo. Claro. Ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve el horcón que tiene él. Y esto debemos de corregirlo en nuestra vida, mi hermano. Debemos de tratar de corregir nuestra vida conforme la palabra de Dios. Tenemos que aprender a llevar estas cosas. Y muchas veces soy fuerte, y muchas veces soy tajante con el pecado de otro. Pero ¿qué pasa con el mío? Porque cuando veo a otro haciendo lo malo, enseguida y... Pero ¿qué pasa con lo que yo estoy haciendo? ¿Aló? Pastores que fulano, pastores que esperencejito. Y casi nunca dicen, pastores que yo... Aleluya. Se fueron. Yuli, no me dejes salir a nadie. Casi nunca, hermano, casi nunca reconocemos nuestros propios pecados. Y eso sí, con el pecado ajeno. Mire, hay gente que no toma tinto porque es pecado. Y ahí, si usted no sabía, el tinto es preparado con sangre. Y hay gente que no come cerdo porque es pecado. Pero se le va el ojo cuando ve una mujer. Entonces comas el cerdo y bebas el tinto porque está grave de igual manera. ¿Ah? ¿Dónde está la santidad? Porque si yo no me bebo el tinto porque es pecado, pero no como el cerdo porque es pecado, pero se me va el ojo con una mujer, igual tengo un problema. Entonces cómase el cerdo, el chicharrón, la morcilla y cómase todo lo que quiera porque su vida está en pecado.
Porque pecamos con el ojo, pecamos con el oído, pecamos con la boca y pecamos con el corazón. Y aún la misma Biblia dice que Él pesa las intenciones del corazón. Pero ¿qué es una intención? ¿Qué es una intención? Vamos a utilizar un ejemplo de fútbol para mostrarte que es una intención. Y el balón está adelante y yo hago que lo voy a patear, pero no lo pateo. ¿Qué hice allí? Hice la intención. Yo deseé la mujer, pero no la tuve, pero la deseé. Hice la intención. Por lo tanto, la Biblia dice que Él pesa las intenciones del corazón. Ahora te hago la pregunta, ¿hasta allí hay alguno perfecto? Aquí hay uno solo perfecto, aquí. Se llama Jesucristo. Porque los demás todos tenemos errores y falencias que tenemos que corregir. Yo tengo esparadrapo ahí. Ella está nadando, está como un loco que estaba nadando ahí en el parque de Sincelejo, en pleno sol caliente, en el pavimento, en el suelo. Estaba loco. Voy llegando. Llamaron a la policía. Señora agente, mire ese loco ahí con eso caliente. No se preocupe, yo hundo aquí y salgo allá. Estaba más loco el policía que el loco. Un poco de risa allí para que no se me duerman, gloria al Señor. No se preocupe, yo hundo aquí y salgo allá. Estaba más loco el policía que el propio loco. Entonces mire esto, mi hermano. ¿Existirá alguien perfecto? Y muchas veces decimos, me fui de la iglesia porque fue que Julano cometió un error, pero ¿cuántos estás cometiendo tú? El irme de la iglesia por errores de otro es una locura. Totalmente. Porque realmente desde hace años yo también me hubiese ido por el error de él que se fue. ¿Sí o no? Yo no puedo irme de una iglesia por errores ajenos. Porque la salvación es individual. Y a su nombre. Yo tengo que quedarme donde Dios me puso, donde Dios me colocó. Ahora, si fuera por eso, las personas que se van cometen muchos más errores que los que se quedan. Y uno se hubiese ido primero. Pero como nosotros, los que conocemos realmente a Dios, no miramos los errores de las personas. Te hago una pregunta, ¿Cristo miró los errores tuyos? Si Cristo mirara los errores tuyos, no te volteara a mirar. Sino que Cristo te levanta cada día a pesar de que tú y yo cometamos los miles de errores. ¿Cuántas veces somos infieles a Cristo? Vamos a hablarlo de un día. En un día, ¿cuánta infidelidad a Dios cometemos? Ahora, por ese simple hecho, Dios no te voltea a ver más. No, Dios comienza un proceso, una disciplina, para que tú entiendas que lo que estás haciendo es mal y te vuelvas a Él. Pero Dios no te abandona. Él sigue allí y a su nombre. Mire, ¿quién es el que vive? Abraham, regáleme unos minutos. Había cometido pecado deliberado, ¿no? Abraham sabía y conocía la palabra de Dios. Sabía y conocía a Dios, tenía una relación íntima con Dios. A Abraham no le habló ningún profeta, a Abraham le hablaba a Dios directamente. Y él sabía lo bueno y lo malo. Sin embargo, las dos veces que bajó a Egipto y a Gerar, Abraham pecó deliberadamente. Fue algo planeado para salvar su vida. Y muchas veces nosotros también hacemos lo mismo.
Y la Biblia dice en Hebreos 10:26 que si yo pecara después de haber conocido la palabra de Dios, entonces ya no queda ningún sacrificio por mi pecado. Y estamos hablando del padre de la fe. Abraham pecó aún conociendo, y esto se conoce como pecado deliberado. Ahora, el pecado deliberado es pecado de muerte. Pero quiero decirte que Dios tiene misericordia y que siempre le da una oportunidad al hombre para que el hombre se vuelva a Él. Dios siempre le da esa oportunidad al hombre. El libro de Eclesiastés dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos vivos, nosotros vamos a tener la oportunidad de volvernos al Creador. Y mire, habían pasado por lo menos 20 o 30 años que Abraham había llegado a Egipto. Y más o menos 30 años después, Abraham descendió a Gerar y cometió el mismo pecado. 30 años cometió el mismo pecado. Y dice el libro de Génesis 20:13, cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre y andar errante, yo dije, en todo lugar a los que lleguemos, tú me vas a hacer el favor de decir, yo soy tu hermano. ¿Estaba planeado ya o no estaba planeado? Desde el momento en que salió de la casa de su padre, a Abraham le dijo a Sara, donde lleguemos, ya estaba planeado, donde lleguemos tú vas a decir que yo soy tu hermano. ¿Estaba planeado? Y el pecado planeado se llama ¿cómo? Deliberado. Hay gente que planea y planea y planea y planea, o sea, están cometiendo un pecado deliberado. Y acuérdate que estudiamos el pecado de muerte, y el significado de pecado de muerte es pecado deliberado, no perdonado y sin arrepentimiento. Wow. Este pecado estaba planeado, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces yo planeo? Y si viene el pastor, le voy a decir esto, esto y esto y esto. Santo. Ya usted lo planeó y el pastor llegó. Buenas. Ay, pastor, ¿cómo está? Mani, ¿qué le pasó? Esto y esto y esto. Ya estaba planeado. Pecado adelantado. ¿A quién está engañando? ¿Me está engañando a mí? ¿Se está engañando usted? ¿Me condeno yo? Se condena usted, hermano. Tristemente le pregunto a la gente, mire, ¿por qué no viene a culto? Es que el niño estaba enfermo. Mañana cuando el niño se le enferme de verdad, entonces va a tener ayayayo yo. Porque hay gente que enferma a la familia para justificar sus errores. Y después se enferman de verdad. Y yo digo, ahora te voy a enfermar de verdad, para que no seas embustero. ¿A quién engañan, hermano? Cuando uno peca, no engaña al otro, se está engañando uno mismo. Y yo le digo, usted pudo hacer cualquier cosa. ¿Cierto? Mire, no hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Adulteré, no importa. Vuélvete a Dios y Dios perdonará ese pecado. Cada vez que yo me vuelva de todo corazón, con un corazón arrepentido, Dios me perdona. Eso sí, la Biblia dice, no lo volváis a hacer. ¿Y quién es el que vive? Ahora le hago una pregunta. ¿Usted ve que la Biblia le recalca a Abraham siempre que pecó?
No, porque eso es del ser humano. El ser humano es el que toda la vida le recalca al otro el pecado que cometió. Pero Dios no, porque la Biblia dice que Dios toma nuestros pecados, los echa al mar y nunca más se acuerda de ellos. Y que Dios, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. Claro, lo echa a lo más profundo del mar. Y que Dios perdona y que yo no puedo seguir juzgando al hermano o a la hermana por el pecado cometido. Aquí a Abraham en ninguna parte de la Biblia usted ve que le recalcan que pecó. Y ahora no, usted le dice, pastor, ¿y usted cree en esa hermana? Esa hermana que hace años le quitó el marido a Julana. Sí, pero hace años. Ahora no. ¿Acaso yo no creo en un Dios que transforma? Chiquito, date la vuelta. Eso, para que salga bonito en la cámara. ¿Verdad? ¿Sí o no? Tenemos que tener eso pendiente, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que yo lo puedo salvar? No, ¿verdad? ¿Y usted me puede salvar a mí? ¿Por qué? Porque la salvación es individual. ¿Y qué tal si yo me pongo a ver los errores suyos? Por estarlo viendo a usted, descuido mi propia salvación. Por estar pendiente a usted, descuido mi propia salvación. Entonces ya no es uno, sino 2 los que van para el infierno. Y a su nombre. Por eso la Biblia dice que somos responsables delante de Dios de nuestro propio pecado, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Tremendo. Entonces, ¿qué haces viendo el error del otro? Ora por él. Eso sí te digo, cuando tú pecas y estás dentro de los planes de Dios, tarde o temprano llega la disciplina. Tarde o temprano llega ¿la qué? La disciplina. ¿Y yo por qué estoy pasando por esto? Es que yo no entiendo, pastor. Yo oro, yo vigilo, yo... Oye, tan fácil se nos olvida lo que hacemos, ¿no? Y a su nombre. Ya estoy terminando. Pero es que esto está sabroso, ¿no? ¿Me regalan otro minutico? Hasta las 3. Allá hay arroz, nada más manda a buscar el caldero, ponerlo allá atrás, ¿cierto? Arroz de verdura con suero, ¿eh? Sabroso. ¿Quién es el que vive? Entonces, a través de este relato vemos a Abraham que ha desarrollado una dureza en su corazón por causa de la desobediencia. La dureza del corazón no nos permite ver nuestro propio pecado. Amén. No nos permite ver nuestro propio pecado. Porque nosotros mismos nos miramos a un espejo y nos vemos como perfectos. Es como el gatico que se para delante del espejo y se ve como un tigre. Y muchas veces nosotros nos vemos así. Un pequeño gatico parado delante de un espejo y se ve todo un tigre. Y muchas veces nosotros nos vemos así. Y nos vemos perfectos. Pero como te digo, delante de Dios, nadie puede ocultar su verdadera condición. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Le hago una pregunta. ¿Cuántos han trabajado al machete acá? Ya decimos estilo portugués, ya no decimos amén, sino amén. Amén. Cuando usted comienza a trabajar en machete,
Los primeros se le hace sangre a la mano, ¿verdad? Pero usted sigue trabajando y al mes, ¿qué tiene usted en la mano? Y el callo es pierde la sensibilidad, porque usted en el callo ya usted no va a sentir, ¿cierto? No va a sentir. Así como nace el callo, de igual manera nace también la dureza del corazón. El pecado repetitivo hace que el corazón se endurezca, de tal manera que ya yo no lo siento, así como ya no siento el machete en mis manos, por poco de callos que tengo. Igual va a ser mi corazón. Ya no voy a sentir ese pecado, porque estoy tan acostumbrado a pecar que ya no siento que peco. Amén. Tremendo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Cuando yo peco, trabajo, ¿verdad?, en un tiempo prolongado, voy perdiendo el temor de Dios. El primer día que lo hago tiemblo. El segundo ya tiemblo menos. La tercera vez que peque ya tiemblo menos. Y llega un momentico donde usted va a cometer el pecado y ya no va a sentir ningún temblor, ningún miedo, ninguna nada. ¿Por qué? Porque inmediatamente entró en una dureza de corazón. Y si el primer día no le sucedió nada, el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, usted dice, eso es mentira, que Dios castiga. Pero la Biblia dice que aunque no veamos un juicio ahora, estamos guardando toda la reprensión de Dios para el día del juicio. Amén. Y cuando Dios saque su tabla allá, ni manera de decir que no. Ya su nombre. ¿Y quién es el que vive? Y no podemos andar toda la vida pecando, confiando en el amor de Dios. Mire, Dios te ama. ¿Cuántos saben eso? Pero ¿sabías que el amor de Dios no te puede salvar del infierno? Porque aún Dios amándome, yo me puedo ir al infierno si no me aparto del pecado que estoy cometiendo. ¿Usted me entendió eso? Dios ama al homosexual y lo ama, pero si el homosexual no se aparta del pecado, se va para el infierno aún Dios amándolo. Wow. Entonces yo no puedo ir toda la vida a pecar porque yo confío y Dios me ama. Si tú supieras lo que Dios me ama, man. Pero el amor de Dios no te da licencia para que peques. El amor de Dios simplemente es la expresión, yo estoy aquí para que el día que quieras volver, yo estoy aquí. Amén. ¿Usted me está entendiendo? ¿Y quién es el que vive? Y por eso la Biblia dice, Salmo 81, 12, dice, los dejé en la dureza de su corazón. Escuche, Dios ama, pero dice, los dejé en la dureza de su corazón. Ahora, en pocas palabras, ustedes verán a ver qué hace. Porque el hombre tiene que tomar decisiones. Amén. El hombre tiene que tomar decisiones. ¿Quién vive? El hombre tiene que tomar decisiones. Delante de nosotros hay dos caminos. El de la vida
y el de la muerte. ¿Cuál de los dos elegimos? Y mire que otra de las características que Abraham tenía, que muestra su debilidad, es la incredulidad a la promesa que Dios le iba a dar la tierra por heredad y le iba a dar, ¿verdad?, una descendencia como las estrellas del cielo. Dios le dice a Abraham: salte afuera y mírala al cielo. ¿Puedes contar las estrellas? No. Bueno, así será tu descendencia. Y sin embargo, ni siquiera le prestó atención a Dios, sino que cayó en la incredulidad. El padre de la fe en la incredulidad. Tremendo, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasó a través de la incredulidad de Abraham? Que el pueblo, por causa de la incredulidad de Abraham, el pueblo cayó cautivo por 450 años en Egipto. Y usted lo puede encontrar allí en Génesis 15:7. Y dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ese ¿en qué conoceré? Es una expresión como: ¿será verdad que tú me la vas a dar? ¿Y cuántas promesas te ha dado Dios? Dígame, ¿cuántas promesas te ha dado el Señor? ¿Cuántas promesas te ha dado Dios? Las hemos esperado. Un día llegó alguien a este lugar y un día se le dio la oportunidad para compartir la palabra y dijo: aquí, de aquí para el cielo. La siguiente semana se fue, se retiró de la iglesia y yo le dije: Señor, ¿qué pasó? Y me dijo: no te preocupes, déjalo que se vaya, que quedó atado a su palabra. ¿Cuándo predicamos eso? ¿Cuándo fue que predicamos eso? Que nosotros quedamos atados a la promesa. No hagas voto a Jehová, porque ataremos nuestra alma. Y el Señor me dijo: déjalo que quedó atado. El día que esté pronto a partir, llegará a este lugar, porque quedó atado. ¿Cuántas palabras dijeron las personas en ese púlpito? Cada palabra que declararon allí quedaron atadas esas palabras. Por lo tanto, Dios me dice que un día van a volver, porque sus mismas palabras los ataron. Así que no debemos de preocuparnos. Dios es bueno y maravilloso. Por eso dice: no hagas voto a la ligera. Y un día prediqué sobre hacer voto a la ligera y una señora se levantó: ¿verdad es pastor? Porque yo voté por uno y era por el otro. Hablando de política. Y yo le dije: no estoy hablando de política, hermana, estoy hablando de hacerle promesa a Dios. En ese entonces era, no me acuerdo si era Hus o con otro contrincante, total, que dijo: yo me equivoqué, pastor, yo hice voto a la ligera. Y a su nombre. Y ella lo cogió por la política, pero no tiene nada que ver con política, sino hacerle promesas a Dios. Entonces, mis hermanos, miren lo que dice, con esto termino, Timoteo 4:16. Primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. El peor
y el más grande enemigo del hombre eres tú mismo. Amén. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? No es el diablo, no es el mundo, somos nosotros mismos. ¿Aló? Hay personas que se inventan películas. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto cómo hay personas que se inventan películas? Hay personas que se inventan películas. De pronto, a veces uno viene concentrado en lo que va a hacer o lo que Dios le ha indicado y uno entra y de pronto no saludó y la persona enseguida se formó su historia ahí rara. ¿Por qué? Porque el peor enemigo somos nosotros. Nosotros somos nuestros peores enemigos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero no solamente habla la boca, sino que nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestros frutos tienen que ver con lo que hay en el corazón. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate, tu peor enemigo eres tú. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Cómo estamos delante de Dios? Di a su nombre. Mire, si el esposo sale, la esposa se arma una película y cuando lleguen se dice que estabas con la otra. Y ni siquiera estaba con la otra. A veces está haciendo una vuelta o estaba haciendo algo, pero se formó la película allí. Y esos pensamientos, esas maquinaciones del diablo se convierten en realidad. O sea, las personas creen que es algo tan real que estuviera sucediendo cuando realmente no ha sucedido nada. ¿A usted le ha pasado? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? Una sola. ¿A una sola le pasó? No, nos pasa a todos. Cuando alguien no te mira, cuando alguien no te... ¿cierto? Y uno dice, se inventa la película y saca conclusiones, ¿por qué fulano no te habló? Tranquilo. Espere en Dios. No se deje engañar de usted mismo. Tenga cuidado. Colócate sobre tus pies.